Atención, porque lo que acaba de pasar en las últimas horas es una de esas noticias que cambian el tablero del mercado de golpe, sin avisar, sin que nadie lo viera venir. Endrick, el delantero brasileño de 20 años que el Real Madrid fichó por más de 60 millones de euros, acaba de abrir la boca delante de los micrófonos y ha dicho en voz alta lo que todo el mundo sospechaba, pero nadie se atrevía a confirmar: que no quiere volver, que está feliz en Francia, que en Lyon ha encontrado algo que en el Bernabéu nunca tuvo, y que si depende de él, su futuro no tiene nada que ver con el escudo blanco. Pero eso no es lo más gordo. Lo más gordo es lo que hay detrás de sus palabras, porque cuando Endrick habla de quedarse en Francia, no está hablando solo del Lyon. Hay un club con 80 millones de euros encima de la mesa esperando. Hay un entrenador que lleva meses diciéndole en privado que es el 9 que necesita. Y hay una decisión que puede sacudir el mercado europeo de una manera que nadie en el Madrid ha calculado todavía. Quédate hasta el final, porque hoy te voy a contar todo lo que el Real Madrid no quiere que sepas. Esto no lo vas a leer en ningún periódico. Para entender lo que está pasando hoy, hay que volver atrás. Hay que ir al verano de 2023, cuando Endrick firmó con el Real Madrid siendo todavía un menor de edad jugando en el Palmeiras. El club más grande del mundo se lo llevó por adelantado, pagó más de 60 millones antes de que el chico cumpliera los 18 años, le prometió que sería el futuro del Madrid, que habría un plan para él, que iba a crecer dentro de la institución más importante del fútbol europeo. Endrick llegó a Madrid en el verano de 2024 con 17 años, con los ojos abiertos de par en par, con la ilusión de quien sabe que está a punto de vivir el sueño más grande de su vida. Venía de Brasil siendo una leyenda. Con 15 años ya marcaba en la selección absoluta. Con 16 destrozaba defensas en el Brasileirao. Era el jugador más prometedor de su generación, el niño prodigio que todos querían y que el Madrid consiguió, y entonces cruzó la puerta del vestuario de Valdebebas y todo cambió. Porque el Real Madrid del verano de 2024 no era lo que parecía desde fuera. Desde fuera era glamour, galácticos, el club más poderoso del planeta. Desde dentro era otra cosa. Era un polvorín. Era un vestuario dividido, tenso, lleno de jerarquías invisibles y de egos que chocaban en silencio cada día. Y en ese ambiente, un chico de 17 años, recién llegado de Brasil, no tenía ninguna posibilidad. Ninguna. Porque lo primero que hizo Endrick al llegar fue encontrarse con una realidad que nadie le había explicado. Que en ese vestuario había un orden. Y que ese orden no lo decidían los resultados ni el rendimiento. Lo decidía el contrato, el nombre y el poder de cada jugador. Y en lo más alto de ese orden estaba Kylian Mbappé. Mbappé llegó al Madrid ese mismo verano como si fuera el rey del mundo. Porque en cierta manera lo era. Había renunciado al PSG, había dicho no a todos los grandes clubes de Europa y había elegido al Madrid. Y el Madrid le había recibido como a un dios. Con la presentación más cara de la historia, con el salario más alto que el club había pagado nunca, con una posición de privilegio que nadie le había cuestionado ni un segundo. Desde el primer día Mbappé era intocable. No era una percepción, era una realidad. Había cosas que Mbappé podía hacer y que ningún otro jugador de la plantilla se podía permitir. Y en ese ambiente, lo que le pasó a Endrick no fue un accidente, fue una consecuencia directa de cómo funcionaba ese vestuario. Según personas muy próximas al entorno del jugador, la relación de Endrick con Mbappé nunca existió. No hubo un enfrentamiento, no hubo una discusión, no hubo ningún momento dramático en el vestuario. Hubo algo mucho peor. Hubo indiferencia total. Mbappé miraba a Endrick como si no existiera, como si ese chico brasileño de 17 años no mereciera ni 5 segundos de su atención, y cuando el jugador más poderoso del vestuario trata así a alguien, el resto del grupo toma nota, porque así funcionan los equipos de alto nivel, el que manda marca el tono y el resto lo sigue. Y luego estaba Vinicius, que en teoría debería haber sido su aliado natural. Ambos brasileños, ambos con ese perfil explosivo y desbordante, ambos del mismo país, del mismo fútbol, de la misma cultura. Pero Vinicius en ese momento estaba metido en su propia guerra. Llevaba temporadas siendo el referente del Madrid, el jugador más desequilibrante del equipo, el que cuando todo fallaba aparecía él y lo arreglaba. Y la llegada de Mbappé le había quitado ese protagonismo. Vinicius estaba a la defensiva, centrado en sobrevivir dentro de una jerarquía que había cambiado radicalmente con la llegada del francés. En ese contexto, hacer hueco a un chaval de 17 años no era su prioridad, y Endrick se quedó en tierra de nadie, sin el reconocimiento de Mbappé, sin el respaldo de Vinicius, sin un veterano dentro del vestuario que le pusiera la mano en el hombro y le dijera: tranquilo, esto tiene solución, esto pasa y se supera. Solo, en el club más grande del mundo, con 17 años, lejos de su familia, lejos de su país, lejos de todo lo que conocía. Y eso, psicológicamente, es devastador. Porque el fútbol no se juega solo con las piernas.
se juega con la cabeza. Y si llegas al entrenamiento cada día sintiéndote invisible, sintiéndote un estorbo, sintiéndote menos que todos los demás, eso se nota. Se nota en el campo, se nota en la confianza, se nota en cómo rematas, en cómo te mueves, en cómo tomas las decisiones dentro del área. El propio Hendrik lo reconoció hace poco en una entrevista. Dijo que llegó a un punto en el que el fútbol dejó de ser lo que siempre había sido para él, que dejó de ser una alegría, que se convirtió en algo pesado, en algo que le aplastaba, en algo que no reconocía. Un chico que con 15 años se comía defensas brasileñas como si estuviera jugando en el barrio llegó al Madrid y sintió que no podía respirar. ¿Y sabes lo más surrealista de todo? Que la situación dentro del vestuario fue solo la mitad del problema, porque lo que pasó en el banquillo y en los despachos fue todavía más grave. La primera temporada con Carlo Ancelotti fue llevadera, no perfecta, no brillante, pero llevadera. Hendrik apareció en 37 partidos, marcó 7 goles, tuvo algo de continuidad, al menos existía, al menos tenía minutos. Al menos alguien dentro del cuerpo técnico le miraba y pensaba que valía la pena darle oportunidades. Pero entonces llegó el verano y con el verano llegó Xabi Alonso al banquillo. Y Hendrik desapareció. Xabi Alonso entró al Madrid con una idea muy clara de cómo quería jugar y de qué jugadores necesitaba para hacerlo. Y en esa idea Hendrik no encajaba. El técnico miraba su plantilla y cuando llegaba al puesto de delantero centro la conversación terminaba antes de empezar. Mbappé, punto. Ahí se cerraba el debate. El resultado de todo eso tiene un número que lo dice todo. 99 minutos. Ese fue el tiempo total que Hendrik acumuló en el Madrid durante la primera mitad de esta temporada. 99 minutos para un jugador que costó más de 60 millones de euros. 99 minutos repartidos entre cambios de última hora y apariciones testimoniales que no le servían para demostrar absolutamente nada. Y mientras eso pasaba, ¿qué hacía el club? ¿Qué hacía la institución con uno de sus jugadores más caros, con una de sus grandes apuestas de futuro? Pues lo que el Madrid lleva años haciendo con sus jugadores jóvenes. Ignorar el problema. Mirar hacia otro lado. Dejar que la situación se pudra sola. Según fuentes internas, nadie del club tuvo una conversación real con Hendrik para explicarle el plan. Nadie del cuerpo técnico se sentó con él y le dijo: esto es lo que esperamos de ti, esto es lo que tienes que trabajar, esto es lo que te va a abrir la puerta. Nadie. Y Xabi Alonso, que tiene fama de ser un entrenador cercano y humano con sus jugadores, con Hendrik fue de hielo, profesional hasta la frialdad. Sin ese calor que un chico de 18 años, en una situación tan complicada, necesitaba urgentemente. Y fue entonces cuando llegó la gota que colmó el vaso. El momento exacto en que algo dentro de Hendrik se rompió y ya no se volvió a pegar. Según personas muy cercanas al jugador, hubo un partido en el que Hendrik estuvo 45 minutos calentando en la banda. 45 minutos preparándose, esperando su oportunidad, con el partido controlado, con tiempo más que suficiente para darle minutos. Y el entrenador no le metió. Eligió a otro, a un jugador que llevaba semanas rindiendo por debajo del nivel, a un jugador que nadie en el equipo entendía, que siguiera teniendo preferencia sobre el brasileño. Hendrik volvió al banquillo. Se sentó, miró el campo. Y en ese momento tomó una decisión, la decisión de que necesitaba salir, de que si se quedaba en el Madrid otra media temporada más, no solo iba a perder el ritmo competitivo, iba a perder algo mucho más importante, iba a perder las ganas de jugar al fútbol. Y entonces llegó el Lyon, llegó Paulo Fonseca, y llegó todo lo que el Madrid nunca le había dado. Cuando el club francés entró en contacto con Hendrik en diciembre, el chico no tardó ni un segundo en decir que sí, porque Fonseca le habló en portugués, le habló de tú a tú. Le dijo que en Lyon iba a ser el 9, que iba a jugar, que iba a contar desde el primer día, que nadie le iba a apagar la luz. Y Hendrik, que llevaba meses sintiéndose exactamente eso, apagado, invisible, ignorado, escuchó esas palabras y supo que era lo que necesitaba. No era dinero, no era Champions, era recuperar el fútbol, era volver a sentir lo que sentía cuando tenía 15 años y se comía el mundo. Y lo que pasó después en el Groupama Stadium es de esas historias que el fútbol regala muy pocas veces. Desde que Hendrik aterrizó en Lyon, el chico fue otra persona, literalmente otra persona, como si alguien hubiera apretado un interruptor y todo lo que había estado guardado durante meses hubiera salido de golpe. 4 goles y una asistencia en los primeros partidos. Titular desde el primer día. Decisivo. Determinante. El jugador más importante del equipo desde la primera semana. Y luego llegó el partido que lo cambió todo, el partido que encendió todas las alarmas en el Madrid y en los grandes clubes de Europa. Hat-trick. 3 goles en un solo partido. El primero como 9 puro. El segundo atacando el espacio con esa potencia que asusta. El tercero desde el punto de penalti. 3 tipos de gol distintos. En su tercera semana en Francia, con 19 años.
El mismo chico que en el Real Madrid acumuló 99 minutos en toda la primera vuelta de la temporada estaba haciendo hat-tricks en la Ligue 1 en su tercera semana. Pausa. Piénsalo un segundo. ¿Os dais cuenta de lo que eso significa? ¿Os dais cuenta de lo que el Madrid tuvo en el banquillo durante meses? Y los números finales hablan por sí solos de una manera brutal. 16 goles y asistencias en poco más de 4 meses. En un equipo sin Champions, con recursos limitados, con continuidad, con confianza, siendo Endrick sin filtros y sin el peso aplastante de un vestuario donde no existía. Y toda esa explosión de rendimiento le llevó a hacer algo que nadie en el Madrid esperaba que pasara tan pronto. Hablar en voz alta. Hablar delante de los micrófonos y decir exactamente lo que piensa sin rodeos y sin diplomacia. Y lo que dijo Endrick hoy, amigos, es la bomba más grande de este mercado de verano. Escúchalo con atención porque cada palabra es un misil dirigido exactamente donde tiene que ir. Endrick ha declarado públicamente que está muy feliz en Lyon, que en el club hacen todo lo posible para que se sienta bien, que sus compañeros le tratan de una manera que en el Madrid nunca experimentó, que está disfrutando del fútbol como no lo disfrutaba desde hacía mucho tiempo. Y cuando le han preguntado directamente por su futuro, por si quiere volver al Real Madrid, ha dicho algo que resume perfectamente dónde está su cabeza ahora mismo. Ha dicho que lo deja todo en manos de Dios y de su familia. No ha dicho el club, no ha dicho el contrato, no ha dicho el Madrid, ha dicho Dios y su familia. Un jugador que menciona a su familia antes que al club que le paga el sueldo. Antes que a la institución con la que tiene firmado un contrato hasta 2030. Ese jugador no está pensando en volver corriendo al Bernabéu. Ese jugador está pensando en su felicidad. Y eso, desde la perspectiva del Real Madrid, es una crisis de primer nivel. Pero hay algo que Endrick no ha dicho en público y que es igual de importante que lo que sí ha dicho. Porque cuando habla de quedarse en Francia, no está hablando necesariamente de quedarse en el Lyon. Hay otro club en Francia que lleva meses moviendo hilos. Un club con 80 millones de euros encima de la mesa. Un club con un entrenador que le conoce, que le ha seguido de cerca, que ha dicho en privado que Endrick encaja perfectamente en lo que está construyendo, el Paris Saint-Germain. Y Luis Enrique. El PSG lleva años siguiendo a Endrick. Cuando el chico todavía estaba en el Palmeiras, el PSG ya había mandado emisarios, ya había expresado un interés real, ya había tenido conversaciones con su entorno, pero el Madrid se lo llevó primero y el PSG tuvo que esperar. Ahora la espera ha terminado, porque Endrick lleva 4 meses haciendo lo que hace y Luis Enrique ha visto suficiente. Según fuentes muy próximas al club parisino, el técnico español lleva meses insistiendo en que ese perfil de delantero es exactamente lo que el PSG necesita: potente, rápido, vertical, con olfato goleador, joven, con un margen de mejora brutal. Todo lo que Luis Enrique busca en un 9 está concentrado en Endrick, y el PSG lo ha formalizado con una oferta seria: 80 millones de euros para el Madrid. Una oferta que el club blanco tiene que valorar sí o sí, porque 80 millones por un jugador que acumuló 99 minutos en la primera vuelta de la temporada es una cifra que nadie con 2 dedos de frente rechaza sin pensárselo 2 veces. Pero el PSG no está solo en esta carrera, porque hay otro club que también ha puesto su nombre encima de la mesa: el Arsenal de Mikel Arteta. Los Gunners llevan meses buscando un 9 de verdad, un 9 potente, rápido, capaz de jugar en presión alta y de atacar el espacio, y el perfil de Endrick encaja en ese sistema como un guante. El Arsenal ha trasladado al entorno del jugador una propuesta muy clara. En Londres sería el referente ofensivo del equipo sin discusión, el titular indiscutible. El 9 que el Arsenal necesita para dar el salto definitivo en Europa, y la oferta económica también ronda los 80 millones. Sobre el papel, Arsenal y PSG están en el mismo punto de partida, pero hay una diferencia que lo cambia todo, una diferencia que explica por qué en el entorno de Endrick la balanza está claramente inclinada hacia París. Esa diferencia se llama Francia. Porque Endrick en Lyon ha encontrado algo que va mucho más allá del fútbol, ha encontrado una comodidad vital que en Madrid nunca tuvo. Compañeros que hablan su idioma, un entrenador que le entiende en todos los sentidos, una ciudad donde la presión mediática no te aplasta desde el primer día, una cotidianidad que le permite respirar, entrenar y ser el mismo. Quedarse en Francia, aunque sea en el PSG y no en el Lyon, significa mantener ese equilibrio. Significa no empezar de cero en un país nuevo, en un idioma nuevo, en una cultura completamente diferente. El Arsenal es un salto al vacío. El PSG es quedarse en casa. Y en el fútbol, cuando un jugador ha pasado por lo que pasó Endrick en el Madrid, la estabilidad emocional vale más que cualquier cifra de mercado. Y aquí es donde el Real Madrid lanza su contrajugada. Una contrajugada que sobre el papel parece sólida, pero que en la práctica tiene más agujeros de los que el club quiere reconocer. Según informaciones de los últimos días, el Madrid le ha comunicado al entorno de Endrick que no va a salir cedido la próxima temporada, que va a volver,
que va a tener minutos, que la situación que vivió antes no se va a repetir, que el club confía en él y quiere que asuma un papel protagonista en la siguiente campaña. Todo muy oficial, todo muy bonito. Pero hay tres problemas muy serios con esa narrativa. El primero es que el Madrid dice exactamente lo mismo de todos sus jugadores jóvenes hasta que llega el momento de actuar y hace exactamente lo contrario. La historia del club está llena de promesas de despacho que nunca se convirtieron en minutos reales. El segundo problema es que las condiciones que hicieron imposible el desarrollo de Endrick en el Madrid no han cambiado. Mbappé sigue siendo Mbappé. Vinicius sigue siendo Vinicius. La jerarquía que aplastó a un chico de 17 años sigue siendo la misma jerarquía. Y el tercer problema, el más importante de todos, es que Endrick ya no es el mismo chico de 17 años que llegó con los ojos como platos y la ilusión de comerse el mundo. Es un jugador de 20 años que ha probado lo que es sentirse importante, sentirse querido, sentirse decisivo, y ese jugador sabe perfectamente lo que le espera si vuelve a una situación donde nada ha cambiado. Y ahora viene algo que lo complica todo todavía más, algo que va a hacer que esta historia explote de una manera que nadie en el Madrid ha calculado todavía. Se llama Mundial, el Mundial de 2026. Estados Unidos, México, Canadá. Este mismo verano, Endrick lleva 16 goles y asistencias desde enero y ya no puede ser ignorado por la selección brasileña. La narrativa ha cambiado completamente. El mismo Ancelotti, que decía hace meses que Endrick era el futuro, no el presente, tiene que mirar ahora los números del brasileño en Lyon y tragar saliva, porque esos números dicen que el futuro de Endrick es hoy, que el presente de Endrick es brutal, que el chico está listo. Y si Endrick llega al Mundial, si juega, si rinde al nivel que está rindiendo ahora mismo, su valor de mercado va a explotar de una manera que el Real Madrid no va a poder controlar. Un Endrick que marca en un Mundial vale 150 millones en el mercado, y 150 millones es una cifra que hasta el PSG se piensa dos veces. El Madrid lo sabe, el PSG lo sabe, el Arsenal lo sabe. Y lo más importante, Endrick también lo sabe, y por eso sus palabras de hoy tienen tanto peso, porque Endrick ha esperado a este momento exacto para hablar. Ha esperado a tener los números, ha esperado a estar a las puertas del Mundial, ha esperado a que su posición negociadora sea la más fuerte que ha tenido nunca. Y entonces ha abierto la boca. Eso no es un jugador hablando por impulso. Eso es estrategia pura. Pero hay una pregunta que todo el madridismo lleva horas haciéndose y que merece una respuesta honesta. ¿Puede el Madrid obligarle a volver? Contractualmente sí. El contrato de Endrick con el Madrid es hasta 2030. No hay opción de compra para el Lyon, no hay negociaciones oficiales abiertas con el PSG ni con el Arsenal. El Madrid tiene el control total de la situación sobre el papel, pero el fútbol no se juega sobre el papel. Y obligar a un jugador a quedarse en un sitio donde no quiere estar es siempre la peor estrategia posible. Porque un jugador que llega al Bernabéu con la cabeza en Lyon o en París es un jugador que no rinde, y un jugador que no rinde es una inversión de 60 millones que se deprecia sola. La única salida inteligente para el Madrid en este momento es hacer lo que nunca ha hecho con Endrick, sentarse con él de verdad, mirarle a los ojos y garantizarle no con palabras, sino con hechos que la próxima temporada va a ser diferente. No un comunicado, no una rueda de prensa, una conversación real con un plan real detrás. Y si no pueden garantizarlo, si la situación en el vestuario sigue siendo la que es, entonces la decisión más inteligente es negociar, escuchar los 80 millones del PSG y tomar una decisión de negocio que permita a todos salir ganando. Pero claro, eso requiere algo que el Madrid no tiene fama de tener con sus jugadores jóvenes: humildad. La capacidad de reconocer que te equivocaste, que no gestionaste bien la situación, que ese chico merecía algo mejor de lo que le diste. Y aquí es donde llegamos al final de todo, porque hay algo que todo el mundo está pasando por alto en esta historia, algo que la convierte en algo mucho más grande que un simple movimiento de mercado. Lo que le pasó a Endrick en el Madrid no es la historia de un jugador que no funciona en un club, es la historia de lo que le hace el fútbol moderno a los jugadores jóvenes cuando nadie les protege. Es la historia de un chico de 17 años al que le pusieron encima 60 millones de euros de presión, que fue metido en un vestuario donde reinaban dos de los egos más grandes del planeta y que no tuvo un mentor, no tuvo apoyo, no tuvo nadie que le dijera estás en el sitio correcto, confía en ti mismo. Y casi se rompe. Llegó a un punto en el que el fútbol dejó de ser una alegría, y entonces llegó Lyon, y Fonseca, y los minutos, y la confianza, y el chico volvió a ser el mismo. Y marcó 16 goles. Y bailó después de cada uno, y habló de su familia antes que del Real Madrid cuando le preguntaron por su futuro. Eso no es un capricho. Eso es un ser humano que ha encontrado un sitio donde puede ser feliz y que ahora mismo no está dispuesto a renunciar a eso por nada del mundo, ni por el Bernabéu,
ni por el escudo blanco, ni por el sueño que tenía con 6 años viendo los partidos de Champions por la tele, porque ese sueño le costó casi todo. Ahora mismo, en este verano de 2026, con el Mundial a la vuelta de la esquina, con el PSG y 80 millones esperando, con el Arsenal con otra oferta igual de seria, con el Lyon rogándole que se quede, Endrick tiene que tomar la decisión más importante de su carrera. Vuelve al Madrid y se da otra oportunidad en el club de sus sueños, sabiendo que el vestuario que le aplastó sigue siendo el mismo. Se queda en Lyon, donde ha sido feliz, pero sacrifica la Champions y el nivel de élite europeo, o dice sí al PSG, a Luis Enrique, a los 80 millones, a quedarse en Francia pero con el respaldo del club más poderoso del país. Hoy Endrick ha dado una pista, no la respuesta completa, solo una pista, y esa pista ha encendido una bomba debajo del Real Madrid que va a tardar semanas en dejar de explotar. Porque cuando un jugador que costó 60 millones de euros dice en voz alta que prefiere quedarse en Francia, algo muy gordo ha pasado dentro de ese club, algo que el Madrid no puede ignorar, algo que va a tener que resolver de una manera u otra antes de que empiece el mercado de verano. Y lo que decida el club, lo que decida el jugador, lo que decida ese chico de 20 años que casi se rompió en un vestuario donde nadie le vio, va a definir no solo el futuro de Endrick, va a definir cómo el Madrid trata a sus jugadores jóvenes en los próximos años, va a sentar un precedente, y eso, amigos, vale mucho más que cualquier cifra de mercado, vale mucho más que 80 millones. Porque esto es la historia de un chico que quiere ser feliz jugando al fútbol, y que por primera vez en mucho tiempo tiene esa felicidad al alcance de la mano. ¿Y tú qué crees que va a pasar? ¿Se queda Endrick en Francia o el Madrid le convence para volver y esta vez le da su oportunidad de verdad? ¿O acaba en el PSG con Luis Enrique destrozando la Champions la próxima temporada? Deja tu opinión en los comentarios porque hoy hay debate de verdad. Y si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que toca. Dale al like, suscríbete si eres nuevo por aquí y ahí arriba tienes otro vídeo que no te puedes perder. Nos vemos dentro.